La historia de la física atómica. El descubrimiento de la radiactividad. Los antiguos griegos propusieron que la materia no podía ser dividida indefinidamente, de tal forma que supusieron que ésta debía estar compuesta por unidades indivisibles a las que llamaron átomos. De palabras griegas que literalmente significan sin división. Los griegos supusieron que las diversas formas que los átomos tenían, los cuales eran sólidos, determinaban las características de las diferentes sustancias. Después vino la idea de los elementos, la cual suponía que diferentes elementos estaban constituidos por diferentes clases de átomos. El físico inglés John Dalton mostró que cada elemento estaba formado de átomos que diferían en masa de los átomos de otros elementos. Por ejemplo, el carbón tiene una masa relativa de 12, el oxígeno de 16, siendo la unidad, el átomo de hidrógeno, el cual es el más ligero de todos los átomos. Los químicos habían estudiado el comportamiento de los gases y habían notado que si doblaban el volumen del gas, la presión disminuía a la mitad y si dividían a la mitad el volumen, su temperatura se duplicaba. Durante mediados del siglo XIX, el matemático inglés James Clerk Maxwell explicó la ley de los gases, aplicando estadística al movimiento azaroso de los átomos. Mostró que cuando se calienta un gas, sus moléculas incrementan sus velocidades, lo que hace que reboten contra las paredes de contenedores con más fuerza, y de esta forma, incrementando la presión sobre la superficie. Para mantener la misma presión el volumen debe de incrementarse. Para estas fechas, los átomos eran dados por hecho y tratados como simples esferas. En este punto, tal concepto de los átomos, como simples esferas, se vino abajo por los descubrimientos hechos hacia el final del siglo XIX, gracias a los experimentos de Joseph Thomson, descubridor del electrón, y de Ernest Rutherford, quien formuló el modelo nuclear del átomo. También se creía a finales del siglo XIX que los componentes básicos de la materia conocida eran estables, siempre iguales e inmutables. Se pensaba que cuando un material no recibe influencia externa alguna, no se calienta, no se parte, no se tiñe, etc., permanecerá igual a través del tiempo, sus átomos no cambiarán, es decir, desde un lenguaje más científico, se creía que las moléculas podían sufrir transformaciones, recombinándose para formar otras, pero los átomos se mantenían siempre inalterados. En 1895, el físico alemán, Wilhelm Röntgen, se encontraba experimentando con los nuevos rayos catódicos, como muchos físicos de la época, en tubos de descarga de cubiertos con papel negro, usando como detector platino cianuro de bario. El platino cianuro de bario, un mineral, es uno de los muchos productos químicos que se sabe que producen fluorescencia. Es decir, que emiten luz visible cuando se ilumina con luz ultravioleta. Pero no había ninguna fuente de luz ultravioleta en el experimento de Röntgen. Se sabía, además, que los rayos catódicos viajan solo unos pocos centímetros en el aire. Por lo tanto, ni la luz ultravioleta ni los propios rayos catódicos podrían haber causado la fluorescencia. Röntgen dedujo que la fluorescencia involucraba la presencia de rayos de un nuevo tipo. Los llamó rayos X,
ya que los rayos eran de naturaleza desconocida. En una intensa serie de experimentos sistemáticos durante las siguientes 7 semanas, Röntgen determinó las propiedades de esta nueva radiación. Informó de sus resultados el 28 de diciembre de 1895 en un artículo cuyo título fue «Sobre un nuevo tipo de rayos». El artículo de Röntgen describía casi todas las propiedades de los rayos X que se conocen. Röntgen describió el método para producir los rayos y probó que se originan en la pared de vidrio del tubo, donde los rayos catódicos lo golpean. Demostró que los rayos X viajan en línea recta desde su lugar de origen y que oscurecen una placa fotográfica. Informó detalladamente de la capacidad variable de los rayos X para penetrar en diversas sustancias como el papel, la madera, el aluminio, el platino y el plomo. Su poder de penetración era mayor en los materiales ligeros, papel, madera, carne, que en los materiales densos como el platino, plomo y hueso. Describió y exhibió fotografías que mostraban las sombras de los huesos de la mano, de un conjunto de pesas dentro de una pequeña caja y de un pedazo de metal cuya inhomogeneidad se hace evidente con los rayos X. Dio una descripción clara de las sombras proyectadas por los huesos de la mano sobre la pantalla fluorescente. Röntgen también informó que los rayos X no se desviaban por la presencia de un campo magnético. Tampoco constató reflexión, refracción o interferencia usando aparatos ópticos ordinarios. El físico inglés J.J. Thomson descubrió una de las propiedades más importantes de los rayos X 1 o 2 meses después de que los rayos se diesen a conocer. Thomson encontró que cuando los rayos pasan a través de un gas, lo convierten en un conductor de electricidad. Thomson atribuyó este efecto a una especie de electrólisis. La molécula se divide, o casi se divide por los rayos de Röntgen. Hoy sabemos que los rayos X, al pasar a través del gas, liberan electrones de algunos de los átomos o moléculas del gas. Los átomos o moléculas que pierden estos electrones se cargan positivamente. Siguiendo con el símil electrolítico, a estas moléculas cargadas se las llamó iones, porque se parecen a los iones positivos de la electrólisis, y de ahí que se diga que el gas está ionizado. Además, los electrones liberados pueden unirse a átomos o moléculas previamente neutros, cargándolos negativamente. Pocos meses después del descubrimiento de Röntgen, el físico francés Antoine-Henri Becquerel empezó a investigar si las sustancias fosforescentes emitían radiaciones de este tipo. El proceso consistía en exponer a la luz solar los cristales de las diversas sustancias colocadas sobre una placa fotográfica envuelta en papel negro. Una de ellas, una sal de uranio, impresionó la placa. Siguieron días nublados y Becquerel guardó las sales en un cajón sobre una placa sin impresionar. El 1 de marzo de 1896, al revelar la placa, esta había sido impresionada. La radiación no estaba vinculada con el estado de fosforescencia, sino con la sal misma, comprobando específicamente que era el uranio que contenía. La intensidad de la emisión era directamente proporcional a la cantidad presente de este elemento. El mismo experimento se puede intentar con una fina lámina de vidrio colocada entre la sustancia fosforescente y el papel,
lo que excluye la posibilidad de una acción química resultante de los vapores que podrían emanar de la sustancia cuando se calientan con los rayos del sol. Por lo tanto, Becquerel pudo concluir de estos experimentos que la sustancia fosforescente en cuestión emite radiaciones que atraviesan el papel, que es opaco a la luz. En el artículo que publicó Becquerel, es muy interesante recalcar lo que no dice. Becquerel tuvo cuidado de concluir a partir de su experimento que solo se emitían radiaciones penetrantes de la sustancia fosforescente. No escribió que la sustancia emitiese rayos X mientras emitía fosforescencia, porque no había verificado completamente que las radiaciones fueran rayos X. Aunque las radiaciones atravesasen el papel negro como los rayos X, o que hubiese una relación con la fosforescencia, aunque sospechase que existía. Becquerel descubrió que todos los compuestos de uranio, muchos de los cuales no eran fosforescentes, y el uranio metálico mismo, presentaban la misma propiedad. Becquerel también descubrió que la radiación persistente de una muestra de uranio no parecía cambiar, ni en intensidad ni en carácter, con el paso del tiempo durante días, semanas o meses. Tampoco observó un cambio en la actividad cuando la muestra de uranio o de uno de sus compuestos se exponía a la luz ultravioleta, a la infrarroja o a los rayos X. Además, la intensidad de la radiación del uranio, o rayos Becquerel, como se la conoció, era la misma a temperatura ambiente, 20 grados centígrados, a 200 grados centígrados, y a la temperatura a la que una mezcla de oxígeno y nitrógeno se licúa, aproximadamente menos 190 grados centígrados. De todo lo anterior, se llegaba a una asombrosa conclusión. Estos rayos parecían no verse afectados por los cambios físicos o químicos de la fuente. Becquerel también encontró que las radiaciones del uranio producían la ionización del aire circundante. Podían descargar un cuerpo cargado positiva o negativamente, como un electroscopio. De aquí se deducía que los rayos del uranio se parecen a los rayos X en dos aspectos importantes: su poder de penetración y su poder de ionización. Ambos tipos de rayos son invisibles al ojo humano, pero, curiosamente, ambos afectan a las placas fotográficas. Con todo, los rayos X y los rayos Becquerel diferían en al menos dos aspectos importantes. En comparación con los rayos X, estos rayos recién descubiertos del uranio no necesitaban un tubo de rayos catódicos o incluso de la luz para iniciarlos y, sorprendentemente, no podían apagarse. Becquerel demostró que incluso después de un periodo de 3 años, un trozo de uranio y muestras de compuestos de uranio continuaban emitiendo radiaciones espontáneamente. Se plantearon dos preguntas básicas. Primero, ¿cuál es la fuente de energía que crea los rayos de uranio y que les permite penetrar sustancias opacas? Segundo, ¿alguno de los 70 o más elementos conocidos tiene propiedades similares a las del uranio? La primera pregunta tardó en encontrar respuesta, aunque se investigó seriamente. La segunda pregunta fue respondida brillantemente a principios de 1898 por dos investigadores que trabajaban en París, abriendo un campo completamente nuevo en las ciencias físicas. Esos investigadores eran Pierre Curie y Marie Salomea Sklodowska-Curie. Marie Curie
realizó un estudio sistemático de los rayos Becquerel y buscó otros elementos y minerales que pudieran emitirlos. Usando un tipo de electrómetro piezoeléctrico muy sensible, que Pierre Curie y su hermano Jacques acababan de desarrollar, midió la pequeña corriente eléctrica producida cuando los rayos ionizan el aire. Marie asumió que esta corriente era proporcional a la intensidad de los rayos. Con esta nueva técnica, Curie podría dar un valor numérico al efecto ionizante producido por los rayos. Estos valores se reproducían de un experimento al siguiente efectuados con la misma muestra. Uno de los primeros resultados de Marie Curie fue el descubrimiento de que el elemento torio y sus compuestos emitían radiaciones con propiedades similares a las de los rayos de uranio. El hecho de que el torio emita rayos como los del uranio era de gran importancia, demostraba que los rayos misteriosos no eran una propiedad característica de un solo elemento. El descubrimiento estimuló la búsqueda de otros elementos que pudieran emitir rayos similares. El hecho de que el uranio y el torio fueran los elementos con las mayores masas atómicas conocidas apuntaba a que los elementos muy pesados podrían tener propiedades especiales diferentes de las de los elementos más ligeros. La evidente importancia y trascendencia de los problemas que planteaba el descubrimiento de los rayos de uranio y torio llevó a Pierre a dejar de lado sus investigaciones en otros campos de la física y unirse a Marie Curie para trabajar en estos nuevos problemas. La pareja no era consciente en ese momento que se embarcaba en una tarea titánica. Primero, descubrieron que la intensidad de la emisión de cualquier compuesto de torio era directamente proporcional a la fracción en peso del elemento metálico de torio presente. Además, la cantidad de radiación era independiente de las condiciones físicas o la combinación química de los elementos activos. Estos resultados llevaron a los Curies a la conclusión de que la emisión de los rayos dependía solo de la presencia de átomos de cualquiera de los dos elementos, uranio o torio. Los átomos de otros elementos presentes simplemente estaban inactivos o absorbían parte de la radiación. Esta primera conclusión fue especialmente importante porque fue la que permitió a los Curies interpretar sus experimentos posteriores. Comenzaron a estudiar la radiación de minerales de forma sistemática. Cuando examinaron la pechblenda, un mineral que contiene aproximadamente 80% de óxido de uranio, descubrieron que la emisión de rayos Becquerel, medida por su efecto en el aire ionizante, era aproximadamente 4 o 5 veces mayor del que cabía esperar en función de la cantidad de uranio en el mineral. Comprobaron que los otros elementos, conocidos en ese momento que estaban asociados con el uranio en la pechblenda, como el bismuto y el bario, no eran activos, o como Marie Curie se refería ahora al nuevo fenómeno, no eran radiactivos. Entonces, si la emisión de rayos es un fenómeno atómico, la radiactividad inesperada de la pechblenda solo podía explicarse por la presencia de otro elemento en la pechblenda, desconocido, que tenía que ser más radiactivo que el uranio mismo. Para explorar la hipótesis de que tenía que existir otro elemento en la pechblenda, desconocido hasta ahora, que tenía que ser más radiactivo que el uranio mismo,
Los Curies aplicaron procesos de separación química a una gran cantidad de pechblenda para tratar de aislar esta hipotética sustancia radiactiva. Después de cada proceso de separación, se comprobaban los productos, descartándose la parte inactiva y analizando de nuevo la parte activa. Finalmente, los Curies obtuvieron un producto altamente radiactivo, que era de suponer que consistía principalmente en el elemento desconocido. En una comunicación titulada sobre una nueva sustancia radiactiva contenida en la pechblenda, que presentaron a la Academia de Ciencias de Francia en julio de 1898, decían: al llevar a cabo estas diferentes operaciones, finalmente, obtuvimos una sustancia cuya actividad es aproximadamente 400 veces mayor que la del uranio. Creemos, por lo tanto, que la sustancia que extrajimos de la pechblenda contiene un metal hasta ahora desconocido, similar al bismuto en sus propiedades químicas. Si se confirma la existencia de este nuevo metal, proponemos llamarlo polonio, por el nombre del país natal de uno de nosotros. Seis meses después del descubrimiento del polonio, los Curie separaron químicamente otra sustancia de la pechblenda. Habían encontrado una emisión tan intensa que solo podía explicarse si existía otro elemento nuevo, más radiactivo aún que el propio polonio. Esta sustancia tenía una actividad por unidad de masa 900 veces mayor que la del uranio y era químicamente y completamente diferente del uranio, del torio y del polonio. El análisis espectroscópico de esta sustancia mostraba líneas espectrales características del elemento inactivo bario, pero también una línea en la región ultravioleta que no parecía pertenecer a ningún elemento conocido. Los Curie informaron su creencia de que la sustancia, aunque en su mayor parte consiste en bario, contiene además un nuevo elemento que produce radiactividad y, además, está muy cerca del bario en sus propiedades químicas. Para este nuevo elemento, tan extraordinariamente radiactivo, propusieron el nombre de radio. Una vez que se conocieron las extraordinarias propiedades del radio, el interés en ella se disparó, tanto dentro como fuera del mundo científico, y el número de personas que pasaron a estudiar el fenómeno aumentó rápidamente, tanto desde el punto de vista puramente científico como en sus aplicaciones prácticas. La cuestión principal que atrajo la atención científica fue: ¿qué son las misteriosas radiaciones emitidas por los cuerpos radiactivos? Durante los años venideros, los físicos invirtieron grandes esfuerzos para investigar y descubrir las propiedades de las radiaciones que emiten los átomos. El fenómeno de la radiactividad condujo a muchos físicos a postular, sin pruebas contundentes aún, que la concepción del átomo, como la unidad fundamental de la materia, indivisible e inmutable, no era correcta, y que por lo tanto, un nuevo modelo e imagen de las unidades fundamentales de la realidad misma debía ser considerado. Te invitamos a compartir el contenido de nuestro canal. Darle like y compartirlo en las redes sociales. Ayúdanos a divulgar el conocimiento e incentivar el pensamiento crítico y método científico. Únete a nuestra incansable búsqueda por descubrir y comprender los grandes misterios que dan forma a nuestro misterioso, pero a la vez fascinante universo.